solo le voy a dar la bienvenida a la gente. Okay. ¿Vos sos la primera? Sí, sí, padre. Déjeme presentarle el maestro José Carmen, señora. Muy bienvenidos en esta tarde de febrero para nuestras series de historia. Me es grato presentar a nuestra presidenta interina, ya que ella enfatiza lo de interino, a Lucy Bond. Bienvenida. Buenas tardes. Le quité la Gracias silla a para todas las personas que nos han dado el privilegio de estar acá. Me emociona muchísimo porque yo creo que Víctor nos está viendo y es un triunfo para él ver que cada día vienen más personas. No se vuelven las mismas, están viniendo otras personas. Y quiero hacer énfasis en lo que hacía Víctor, de que es importante que nosotros nos provean de dónde viene cada uno, porque estamos perdiendo la historia de Nicaragua. Estamos regados en todo el mundo y nadie sabe quién es quién, y es triste que borremos nuestra historia. Si los indígenas dejaron su huella, es importante que nosotros, que somos esta generación, dejemos la nuestra. Entonces les dejo la tarea, ¿verdad?, de que anoten su teléfono, su número y contribuyan con la obra que estamos haciendo aquí, porque aquí, como el ingeniero Eddie Kill, que se ha dedicado a la historia de Nicaragua, que hay que agradecerle a él, que todos los días aprendemos algo de Nicaragua, y eso que él es de origen alemán. Imagínense, nosotros que somos micas pinoleras deberíamos de poner énfasis en eso, debemos de contribuir. Todos los días se muere alguien de la época de nosotros, y es triste que muchas cosas se vayan con ellos. Así que por favor, traten de venir cuando los invitamos. Nosotros con todo amor los invitamos y estamos sumamente felices que estén aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucy. Me encanta eso, que es de ascendencia alemana, pero ¿ese es Von o no es Nica? Pero yo no soy. Pero sos Von, ese es el tu apellido, muy contento. Bueno, pero también como eso que nos estamos muriendo, yo espero no estar en ese grupo todavía. No, eso estuvo muy duro, bola baja. A ver, los caguardes, ¿ustedes se sienten ahí? No, yo todavía no. Pues estaba muy contento y... Que levante la mano porque proteste, ¿verdad? Que proteste, porque solo yo estoy protestando. Pero bueno, y la verdad es no quiero decir es parte de la vida, pero también es importante mantener la memoria histórica. Y aquí hay una riqueza de memoria histórica, además de riqueza de años y de experiencia. Y eso es muy bueno. Pues en esta tarde tenemos la dicha de tener a Josefina, que nos va déjenme darle su currículum. He estudiado su Master de Arts in Spanish Literature, graduada de la Universidad de St. Louis University en St. Louis, Missouri. Certificado de participación en University Teaching Seminars, miembro del Spanish Honor Society Sigma Delta Pi de St. Louis University. Treasurer de Spanish Written and Oral Fluency in Spanish as Native Speaker. Bachelor General Studies con un minor en Spanish, en español. Spanish Instructor de la University College de Washington University. Beginning Spanish 1 and 2, Basic Conversation and Reading Skills in Spanish, Vocational Terminology and Aspects of Hispanic Culture. Instructora de reglas de gramática, de culturas, de aspectos de América Latina, España y otros países de habla española. Tutora de varios niveles de español, ayudando a los estudiantes con las reglas de gramática y a los estudiantes para sus presentaciones orales. Autora de varias publicaciones de diferentes medios de divulgación: Diario La Prensa en Nicaragua, Revista TV Español San Francisco, California, Revista TV Magazine Perú
Suramérica, La Estrella de Nicaragua, Managua, Nicaragua y otros medios. Hoy nos disertará sobre la biografía y poemario de Salomón de la Selva, el soldado desconocido. Es un gusto presentar a Finita. Bienvenido. Oye, tengo que sostenerlo, ¿verdad? No tiene. No hay. Manos a la obra. Buenas tardes, queridos concurrentes. Quiero agradecer a la Academia de Genealogía, Historia y Asuntos Eclesiales por haberme brindado la oportunidad de hacerle esta presentación sobre uno de los grandes de nuestra literatura, Salomón de la Selva, y de su obra, El soldado desconocido. Mi gratitud al ingeniero Eddie Kill por haberme entusiasmado años atrás en esta digna empresa. Muchas gracias a todos por su presencia. La bala que me hiera será bala con alma. Será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran, y el olor de un topacio si las piedras olieran, o la piel de una música si no fuera posible tocar a las canciones desnudas con las manos. En este poema, Salomón de la Selva humaniza a la bala, dotándola de sentimientos y de alma. Y además usa las figuras sinestésicas para darnos a conocer el colorido de las piedras, el perfume de las flores y la música. Salomón de la Selva es una fusión entre la poesía americana anglosajona, The New American Poetry, llamada por Octavio Paz Modernism, y la vanguardia del modernismo hispánico. Pero quiero agregar algo más. Salomón es de raíz modernista, como hemos visto en esta estrofa de este poema, pero además tiene otras facetas y es poliédrico. Para realmente analizarlo, tenemos que girar alrededor de él, pues hay otras fases, aún en el mismo poemario, que demuestra otros aspectos de rupturas, de cambios, de figuras, de imágenes diferentes. Por ejemplo, para simplemente darles un ejemplo, en la misma obra del soldado desconocido, en su oda a Safo, habla, y se lo voy a citar: «Oh Safo, ¿será cierto que Faón no te quiso porque tenías caspa? Oh Safo, si tenía como tú caspa y piojos, Faón será mi amigo», y el Hipólito de Eurípides. Ustedes saben que en la mitología griega, Faón era un dios súper bello, y Safo era una enamorada de él, pero Safo era una diosa considerada por Platón la novena musa. Safo era poeta. Ella se moría por Faón, pero Faón no le hacía caso, porque Afrodita
estaba prendada también de él y se disputaban entre ellas a Faraón. Entonces, esto no es casualidad que él menciona estas cosas. Y dice en otra parte, allá en mi Nicaragua, la negra sirvienta entreteníase expulgando a su hija los piojos. Entonces, de eso se trata la poesía y el poemario de Salomón de la Selva, de esos contrastes, pero hay una cosa muy importante en su poemario, es que Salomón de la Selva es humanista, el mayor humanista de Centroamérica, así lo catalogó Jorge Eduardo Arellano en su libro sobre el león, la Atenea Centroamericana. Allí él dice esas palabras y sí es verdad, porque El soldado desconocido es una obra humanista para acercarnos a Dios. Es una obra donde la voz poética, el sujeto lírico, va en partes avanzando hasta el que llega al final para unirnos a Dios en una oración y con Jesucristo de por medio. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge Eduardo Arellano, que es el mayor humanista de Centroamérica. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre la biografía de Salomón de la Selva. Nace en León, Salomón de la Selva nace en León de Nicaragua el 20 de marzo de 1893, muere en París, Francia, el 5 de febrero de 1959, sepultado en la Catedral de León. Salomón de la Selva era hijo de Salomón Selva Glenton y de Evangelina Escoto Vaca. Fue diplomático desempeñando el cargo de embajador en Nicaragua. Él nació marcado por el fervor poético típico del nicaragüense, sobre todo del leonés, cuna de la intelectualidad, la Atenea Centroamericana, como dije anteriormente, y por su sangre corrió siempre la inspiración del verso, inspiración que siempre mantuvo hasta su muerte. Salomón tenía la cualidad y el carisma humano de saber calar profundamente en la mente de la gente, de todo el que se le acercaba, y de saber, sobre todo, velar por las injusticias sociales y políticas, tanto de las de su patria como las del mundo. Por eso es que ocurre su participación en la Gran Guerra, la Guerra Mundial 1914-1918. Su carisma atraía y era también, vamos a continuar aquí un poco. En León recibe clases de inglés del profesor jamaiquino Charles Greenwood. ¿Por qué estudia Salomón clases de inglés? Pues su padre era hijo de Benaventura Selva y Teresa Paula Glenton, hija de un inglés, Jonah Glenton. Esto marcaría a Salomón en su vida, la existencia de haber nacido en León, la ciudad cultural, el hecho de ser descendiente de una señora inglesa, su abuela paterna, y también había estudiado en el Instituto de Granada y en León recibe clases de ese jamaiquino. Sus padres y los abuelos vivían en León. Hay una anécdota muy interesante para ver la personalidad de este muchacho que se formaba en León.
Y esta anécdota es muy bonita porque da a entender lo que él era en realidad, lo que iba a hacer. Y me la contó hace mucho tiempo Eddie. Iba Salomón por las calles leonesas y se acercó el cortejo del presidente Zelaya, que venía Zelaya en su caballo, y cuando él lo ve pasar le dice ladrón, y le grita ladrón, y le dice Zelaya a uno de los militares, vaya a ver por qué ese muchacho me llamó ladrón y dígale que llegue a la comisaría. Al día siguiente Salomón, de 12, 13 años, llega con un tratado de los derechos humanos y de las libertades individuales, porque su padre, por oponerse a Zelaya, estaba preso. Y doña Evangelina, su madre, llevaba en el vientre el tercer muchacho. Entonces, el presidente Zelaya se ríe y le dice, muchacho, ¿qué querés hacer vos? Quiero estudiar en los Estados Unidos, contestó. Entonces liberó a su padre y lo mandó a estudiar. Entonces, a los 13 años, parte para Nueva York a estudiar secundaria, regresa a Nicaragua para la muerte de su padre y estudia en la UNAM un año de leyes. Allí tiene de profesor a Juan de Dios Banega en el departamento de leyes. Y también propuso bibliotecas, creó bibliotecas en León, porque él era como una persona letrada interesado en fundar bibliotecas, y parece que pegado a la iglesia La Merced estaba un centro que él había formado de biblioteca. Continúa sus estudios en 1911, esta vez ayudado por Luis H. de Baile, porque ya José Madrid no estaba, o si estaba no le quiso ayudar, pero estaba, Zelaya había sido sustituido por José Madrid, y la cosa es que después le ayuda a Luis de Baile. Realiza sus escuelas secundarias en estos centros de New Jersey y de New York, y entre 1913 al 15 pues estudió clases irregulares en el Cornell University de la Universidad de Columbia, y se casa con Carmelita Castrillo, que tiene 2 hijos, Carmelita y un tercero, Juan, nacido de la dama de origen alemán Betty Schröder. Esta parte de su niñez no la había dicho, pero trabajó de pequeño. Aquí vemos también que fue un self-made man. Él se hizo a punta de trabajo. En 1904 trabaja para el Hospicio de Huérfanos del Padre Mariano Dubón, vende periódicos, ilustra zapatos en los parques de Nueva York cuando se le acaba la beca. Conoció a Frank Kane, editorialista del diario El Globo, que me suministró este dato, Eddie Kill, el ingeniero Eddie Kill. Y el del 16 al 17 fue profesor de Historia Matemática y del Instituto Westerly College Institute en New York. También en el mismo Williams College, donde había estudiado, fue instructor de español y francés, pues dominaba varias lenguas, el griego, el latino, el francés, el inglés, era completamente bilingüe. Fue agrugado, estas son las nominaciones importantes, recibe la orden Rubén Darío, ¿verdad? Porque Salomón de la Selva, otro atributo que vamos a hablar más adelante, que fue siempre darillista, siempre fue dariano. Ganador del Certamen Nacional de Cultura El Salvador
obtenido con la evocación de Píndaro. Aquí les podría hablar de Píndaro. Píndaro fue en la antigua Grecia, se hacían los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos eran para celebrar las proezas de un atleta. Y entonces Píndaro fue el creador de esas odas pindáricas famosas que hicieron inspiraron a muchos poetas y maestros y de la cultura. Entonces, allí por eso él se la dedica a Mateo Flores, uno de los ganadores de los Juegos Florales de esa época. Aquí vamos a regresar a esto más adelantito. Su contacto literario también fue otra de las facetas importantes para Salomón, pues él se desempeñó entre medio de esos contactos importantes en todo lugar. Él se movió, estuvo en los contactos literarios de Stephen Vincent Bennett y de la que ganó premio Pulitzer, y con Edna Vincent Murray, que también fue ganadora del premio Pulitzer en 1923, que yo no sé si tuvo un romance. Era muy galán, ojos azules, de buen aspecto, entonces se prendaban, parece, las mujeres de él. En 1913 conoce a Edwin Markham, escritor sindicalista, y colabora junto a él con artículos literarios usando el seudónimo Hipólito Matonel. Y en Columbia University tiene profesores de gran nombre en los años que estuvo, pues que no fueron muchos, pero sí importante para que él hiciera su contacto. En Londres visitaba centros literarios con el imaginista Ezra Pound y con otros que habían participado también de la guerra, como ese Siegfried Sassoon y Wilfredo Owen. Tiene contacto con el mitólogo Robert Graves, y cuando conoció al escritor que escribió sobre Benito Juárez, a Ralph Roder, al mexicano José Vasconcelos, y colabora en todas esas revistas, pero voy a tratar de pasar más rápido la biografía porque tenemos mucho que andar todavía. En México, después que publica El Soldado Conocido, el prólogo de su Soldado Conocido, viaja a México y ahí les fue publicado su poemario El Soldado Desconocido. Vamos a volver por eso. Viaja a México invitado por José Vasconcelos y colabora en la revista Maestro, se integra al grupo Jalapa y ayuda a la campaña del Miguel Alemán Valdés, a quien le dedica su familia, su ilustre familia, perdón. Su hermano Rogelio estaba de secretario privado de Alemán. Conoce a esa dama, premio Pulitzer allí, y publicaciones, como vemos, las traducciones de Eleven Pound, de Rubén Darío y de otras versiones en inglés de poesías nicaragüenses, y esa Tropical Town que publica en 1918 es muy importante porque allí habla, siempre está Nicaragua en su tema, y allí ese poema me mueve el corazón, que se lo dedica a su madre, porque posee la virtud de fecundidad y de resignación que es la de mi tierra. El Soldier Sin, que
que dicen que nunca existió, si existió fue la misma copia del soldado desconocido. Narciso e Historia, la guerra de Sandino, que narra acontecimientos de la guerra situado en Nicaragua. Defensa del pudor, Evocación de Horacio, donde canta la Mérida de Yucatán para concursar en los Juegos Florales conmemorativos del centenario de la fundación. Ilustre Familia, dedicado al presidente, como dijo, Cante a la Independencia de México. Continúan las publicaciones. Ganador del certamen del Salvador, aquí lo gana cuando hace su presentación sobre Mateo Flores. Entonces, publica La Vocación de Píndaro, donde saluda al atleta guatemalteco Doroteo Guamuch Flores y celebra el cincuentenario de Canto de Vida y Esperanza de Darío. Aquí él no se olvida nunca de Darío, como les venía diciendo. Acosmixtli Naxahualcoyol, que es un tratado, es una oda dirigida a todos los dioses indígenas, muy bonita también, que vale la pena leer. Si Rubén Darío es el primer poeta americano que lidera el movimiento conocido como modernismo, donde renueva las formas, temas musicales y tonos musicales en la poesía española, Salomón de la Selva, siendo un fervoroso dariano, continúa esta transformación de la literatura. Según palabras de Valle Castillo en su antología, tomo primero, de la Selva fue un poeta posmodernista y vanguardista a su vez, que no rompió contra el modernismo hispano como lo hicieron sus coterráneos vanguardistas de la tercera década del siglo 30, del siglo XX, la tercera década del siglo XX, sino que lo modernizó, lo jaló de su desembocadura y lo llevó más allá. Jamás de la Selva burló a Rubén Darío su cabeza visible, ni se mofó del resto de los modernistas. Salomón fue siempre dariano, cosa que a mí me cautivó. Su traductor, fue su traductor en cuando llegó Rubén Darío en 1915 a Nueva York. Él le traduce su poema Pax y le traduce esos otros poemas que salen ahí en esa publicación, y le acompañó y lo siguió, porque en ese entonces Salomón era un muchacho joven, ya Darío venía famoso y arribó a Nueva York con su fama y allí lo estaban esperando, y allí estaba Salomón de la Selva al lado de él. Como lo dijo el mismo Valle Castillo, hizo una propuesta poética americana moderna, vanguardista a su tiempo, dentro del desarrollo de la poesía hispana y la anglosajona. Es de la Selva, pues, una fusión entre las dos culturas. Frente al estallido de la Gran Guerra, toda la literatura y el arte se fragmentaron y el artista adquirió conciencia de ser moderno. Aparecieron cambios y formas imaginarias y extrañas figuras llamadas vanguardia. En este momento donde surge el soldado desconocido, que se publica por primera vez en 1922 en México. Poemario que está ubicado dentro de la literatura bélica que se centró en la Gran Guerra Mundial, donde el poeta personalmente experimenta la tragedia de la guerra, universalizándola. Hacia 1880, en Hispanoamérica, el modernismo, según Octavio Paz,
hacia 1880 surge en Hispanoamérica el movimiento literario que llamamos modernismo, aclarando que el modernismo hispanoamericano es hasta cierto punto lo que un equivalente del Parnaso y del simbolismo francés, de modo que no tiene nada que ver con lo que en lengua inglesa se llama modernism. Es un concepto algo difícil de entender, pero este modernismo de New American Poetry de los críticos norteamericanos e ingleses no es sino lo que en Francia y en países hispanos se llama vanguardia. Sin estos dos conceptos, pues es difícil no entender la poesía de Salomón de la Selva. El modernismo inglés se inicia aproximadamente entre la primera y segunda década del siglo XX. Salomón tiene dos etapas en su vida de sus publicaciones. La vanguardista, que comienza en 1915 al 30, donde está ubicado el soldado desconocido, y tenemos la formalista y tradicionalista, donde es vuelto a las culturas griegas y romanas hasta su muerte. La vanguardia nació, según Luis A. Lázaro, en el restaurante londinense de Eiffel Tower, frecuentado por Elsa Pound de la Escuela Imaginista. La vanguardia de Inglaterra estaba representada por Eliot y por Yeats. Entre los modernistas anglosajones se destacaron James Joyce, Virginia Woolf y D.H. Lawrence. Importante, la poesía modernista anglosajona, sin embargo, no existiría sin los simbolistas franceses Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephen Mallarmé, sin el naturalista de Zola y el realismo de Henry Ibsen, y sin la narrativa rusa. En la poesía de la vanguardia hay dos nutrientes, el imaginismo inglés y la modernidad del español. Como dije anteriormente, de la Selva no rompió ni arremetió contra el modernismo, sino que lo modernizó, lo jaló de su desembocadura y lo llevó más allá. Su encuentro naldariano que les platiqué, que en Nueva York asiste al gran bardo, ¿verdad?, con su poema Pax. Aquí esta fotografía la encontré del ingeniero Eddie Kiel en Facebook y me la tomé. Poco después de que la Selva publicara su Tropical Town, Another Poem, en 1918, de la Selva se dirige a Europa uniéndose al ejército británico, yendo en defensa de Francia y de la civilización. Fue enviado a la costa este como parte del tercer batallón del régimen Royal North Lancashire. Pues él se enrola el 5 de junio de 1917 en la Armada Americana, pero por problemas de visado tiene que hacerlo bajo las órdenes de la Armada Británica en septiembre de 1918, participando hasta que termina la guerra en 1919. El prólogo lo escribe en Nueva York y en México se publica El Soldado Desconocido. En la poesía del Soldado Desconocido se observan las tendencias estéticas del nuevo surgimiento vanguardista. El lenguaje es siempre a veces coloquial, abandonando los recursos clásicos y estilísticos. Encontramos flexibilidad métrica, libertad métrica, flexibilidad en el verso libre, mezclando forma de lo cotidiano con rimas tradicionales. A menudo su poesía hace ilusión a la naturaleza,
con un análisis psicológico de los personajes, de ese soldado en la trinchera que a través de su yo interno y el de su semejante alcanza un eco decisivo de psicoanalista. Existe en esta poesía un fluir of conscience, stream of consciousness, que brota como un río desencadenado presentando momentos que pueden ser cronológicos y en otros intercalando el presente con el pasado y con sus recuerdos de las añoranzas de Nicaragua y que le laten su corazón y de recuerdos de su novia, como lo vemos en sus cartas a la novia que dejó, que son escenas que van yendo del pasado al presente y al futuro para regresar nuevamente con sus monólogos interiores de fantasías y sueños. Entre 1920 y 1921 se erigieron alrededor del mundo en honor del soldado desconocido monumentos, pero Salomón no está satisfecho, que dice en una plaza célebre de París o de Londres o de Roma o de Washington, le han erigido un catafalco soberbio, pero ese fetiche no era de carne y hueso, él quiere un humano, muy humano. Ya no es John, ni Tim, ni Tommy, ni Guy, el héroe de la guerra. El primero ha vuelto sin ganas de trabajar, el otro está en el hospital y el tercero lo trajeron en un cajón y el último creyó que alucinaba. Ese era el soldado desconocido. Es barato, a todos satisface, no hay que darle pensión, no tiene nombre ni familia, dice, para recordarlo, ni nada, solo patria. Para luego, al final de su prólogo, dicho prólogo que dijo que tuvo la buena suerte de servir, usa la palabra servir, bajo la bandera del rey don Jorge V, reseña que fue de la madre de su padre. Viniendo renovado de esta fragmentación que sufre la humanidad, proclamando, la América tropical dará al mundo los mejores poetas, los mejores pintores y los mejores santos, como Vasconcelos, cuyo objetivo era integrar a México en las grandes transformaciones que siguieron el fin de la guerra mundial. De la selva ratificó la salida del sol y de la aurora con el modernismo, con la modernidad en el nuevo mundo. El poema se divide en 5 jornadas. La primera jornada se titula Voluntario Romántico, la segunda Soldado Nuevo, tercera Melé, jornada cuarta en Londres, jornada quinta Son Lacrimae Rarum, son las lágrimas de la cosa. Va creando un relato cronológico entre jornadas, mientras el sujeto lírico progresivamente va sufriendo una transformación con las experiencias bélicas que vive. Como el tiempo apremia, y esta es la parte lastimosamente más bonita, voy a tener que saltar poemas, así que no todos van cronológicos, pero mencionaré algunos de cada jornada, ¿verdad? Después del prólogo, recuerda a su amigo Theodore Heisenheimer, el abuelo que ya sin fuerza para entrar en el campo de batalla muere, al igual que sus correligionarios, los soldados de su misma sangre, que murieron por igual en el campo de batalla. Aquí, en una sincronía metafórica, une el presente de la muerte del abuelo con la del pasado de un soldado que muere igualmente en el campo de batalla, para acentuar que el soldado desconocido es y será siempre el mismo y en todo lugar. En su primera jornada se manifiesta como un poeta voluntario y romántico, el de antes de partir a la guerra. En testamento, él se despide de sus correligionarios y es profundamente religioso y panteísta. Se despide de sus amigos temiéndole a la muerte. El poeta aquí viene a representar las 3 columnas de la raza hispánica
como lo llamó Carlos Fuentes en las tres hispanidades con su espejo enterrado, y como lo hizo José Vasconcelos con su raza cósmica. Aquí me gustaría citar esto: se estremeció mi barro de antigua bizarría hispana, inglesa e india, mis tres sangres, y de saber ser volcán, roca y río y nube por orgullo. En la muerte afina su violín de la jornada también primera, crea una balada burlándose y celebrando su misma muerte. La muerte, cito, la muerte afina su violín, la muerte dice, voy a tocar una danza vieja que no tendrá fin, en el aire, en la tierra y en el mar. En vergüenza de la jornada segunda, el personaje lírico se ha establecido ya como un soldado y siente la vergüenza expresada en este poema al no poder encontrar su reconciliación. Vemos presentes sus sufrimientos que divagan entre la ambigüedad de ser poeta o de ser soldado. Cito, poeta no, decirlo me daría vergüenza. La jornada tercera, que es la más larga de todas, es donde aparece ya su llegada a Francia, donde experimenta por vez primera la realidad de enfrentar la violencia de la guerra. De esta misma jornada comienzan las batallas, desembarcando en Bélgica o Francia, recordando a su tierra Nicaragua. La jornada tercera, como les dije, la más larga, donde la suaviza las escenas con la monotonía del uso de gerundios, de aliteraciones, onomatopeyas, para hacernos más vívido, como lo veremos en el poema Herido. He visto a los heridos, qué horribles son los trapos manchados de sangre, y los hombres que se quejan mucho. Aquí aparecerán también sus tres cartas y su famoso poema La bala, que se los leí, pues que es el más recordado, que guarda para la historia su sello de distinción como poeta. El tiempo de la duración de esta jornada se vuelve impreciso. En la lira de la jornada tercera, su poema es metafísico, pareciendo la lira de Apolo, el dios de la música, comparada con el vocable del lenguaje y a las cosas que a su vez se vuelven palabras que se magnifican y rebajan. Cito, el lenguaje tiene la virtud del amor, ensalzando la lira al lenguaje en contraposición con el alambre de púa y las balas que terminarán en una danza metafísica y pitagórica con la aparición del cosmos, finalizando el poema así. Aunque la gente diga que no es música, las estrellas en sus danzas cantarán el nuevo ritmo. Un equivalente a la nueva poesía que aflorará en el nuevo mundo con la modernidad. Continúan los comienzos de batalla, ven los cadáveres con granadas, y allí usa la onomatopeya cuando cita que el plo, 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 plo hacen las granadas al caer. Sigue camuflaje, asalto, cargo a la bayoleta, poilú, que no le voy a seguir dando más citas. Y en elegía le pesa la muerte de su compañero, al que llama hermano, y hay una yuxtaposición del sujeto donde no se sabe quién es el muerto. Y hermano y más que hermano, ahora que me falta, doblemente me pesan los arreos. Continúa fuerza, prisioneros. En la cuarta jornada, ya en Londres, rompe con el tiempo cíclico y de los poemas del combate, y el poeta se encuentra ahora deambulando por las calles de Londres, y entonces se encuentra convaleciente en su traje azul claro de lana, cómodo como el de un mandarín chino, y ahí encuentra con mujeres preguntonas que son de la vida cotidiana, y estas mujeres preguntonas
sintiéndose extraño, dice, yo no conozco a nadie, lo único que tengo que regreso es el día de regreso mañana a este infierno, llaman infierno a la guerra. Y se vuelve a recordar en su loca decisión de haber ido a la guerra y dice, los hacedores del verso convivieron que yo estaba loco, aludiendo a Londres, a Nicaragua y a Estados Unidos. 3 geografías que están siempre presentes en su poemario. En la jornada cuarta ya vemos que menciona las banderas de la avenida, las barras, el tricolor de Francia, los colores de Italia, las equis de Inglaterra, todas las banderas, y dice, son harapos, bajo esa capa raída repara en la carne flaca de los pueblos, estableciendo un desprecio por la guerra donde solamente siente el espanto seguro de verse al día siguiente en el infierno. Terminando esta jornada cuarta con un acto religioso que dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La jornada quinta que se llama Son Lacrimae Rerum, son las lágrimas de la cosa, está la Oda a Safo que les leí. Las mitologías grecolatinas aparecerán en el poemario epigrama. Luego existe una tensión entre idealismo y realismo y los detalles bélicos van desapareciendo. La paz es uno de los poemas más cargados de signos emblemáticos culturales de mayor belleza. Esto no ha sucedido nunca, dice al inicio. Luego agrega, solo yo lo imagino, en vez de echar las insulsas discusiones que terminan en pleito como en algún poema muy antiguo hablamos de paz. Metafóricamente aquí la paz es una mujer bella, comparándola panteísticamente a la naturaleza, haciéndola fértil, de cuyo seno vuela el polen por medio del viento, y en su voz conforta como el bullir de un puchero. Es el calor de los hogares. Ella tiene olor a pino. Para luego cambiar para la mujer real, la que el puesta ha visto en las avenidas, de guantes de medias de seda y de guantes de cabritía, para continuar con la mujer idealizada, la de pechos de oni, las piernas de mármol, las uñas de los pies de Benvenuto, refiriéndose a Benvenuto Cellini. La compara con el cisne de Tuanola, de Gian Sibelius, un cisne mítico nadando en el río de Tunola, el reino de los muertos de las mitologías finlandesas, similar al Hades de la mitología griega. Ella también es el fénix persa, referente a Simur, criatura voladora de la mitología iraní. La compara al búho griego de la inteligencia de la mitología griega con Minerva. De la mitología romana, perdón, Atenea, la griega. Ella es el ibis egipcio, posible ibis eremita, ave sagrada del antiguo Egipto, y la compara con el quetzal guatemalteco, el ave nacional, y con el faisán de los chinos, y con el pájaro del dulce encanto de los cuentos de hadas. La compara con la paz de Shelley, poeta del romanticismo inglés, de la Alondra, del inglés William Wordsworth. La compara a Taylor Coleridge, quien hizo una balada con William Wordsworth, que se llama balada lírica, y la compara con la Alondra de Shakespeare, que aparece en Romeo y Julieta, en la escena tercera. Ahí aparece la Oda de Shakespeare. La paz es la mujer más bella, bien fuerte, es la maestra de Sócrates, dice. Y después continúa, es una mujer mala. Ella más que bella es mala, es la traicionera, y habla de las sirenas, las sirenas de las legendarias del folclore demonológico judío,
figura iconoclasta de la tradición judeocristiana, persa, sumeria, acadia, asiria y babilónica. Ella aparece también en el Fausto de Goethe. Y continúa mencionando más cosas que no puedo continuar, ¿verdad? Y vuelve a Cristas, a Rubén Darío, menciona el huevo de Leda de la guerra de Troya, a Menelao, a Priano. Y para finalizar, cuando cita, en última carta, hoy ha salido el sol, hoy hemos visto el cielo, han pasado incontables aeroplanos, todos quedamos roncos de gritarle saludos. Es por entero falso que tengamos enemigos, no nos hemos cruzado una sola bala. Saluda a los aeroplanos y en última carta aquí trasciende con Dios, y donde anuncia que nacerán los nuevos poetas que dará la América tropical. En la postdata, por eso dice, la América tropical dará al mundo los mejores poetas, los mejores pintores, los mejores santos. Me voy a ver la noche hasta que salga el sol. Y habla en Jesucristo y en oración, apoyado en ese cristianismo trasciende, encontrando el sentido de la vida en el arte mediante la unión con Dios. A Jesucristo dice, Señor, nunca creyera que te amara tanto, sintiendo como siento tu divino barro indivisible de mi lodo. Y en oración dirá, Señor, son tan niños los hombres que habrá que perdonarlos. Gracias. Una conclusión. Salomón de la Selva, poeta bilingüe, entendí y leí el francés, alemán, gran helenista, latinista, imaginista, popular, neopopulista de fuentes inglesas, irlandesas, germánicas e hispánicas. De la Selva fue colocado al frente de la vanguardia hispanoamericana, no solo como precursor, pero como su continuador. Salomón, con su espíritu fervoroso y gran versador, fue antiguo, muy moderno, vanguardista, creando un puente de unión entre la literatura hispanoamericana y la anglosajona, yendo de las culturas cervantinas a las shakespearianas, y con su verso ágil supo cantar a León, su ciudad natal, y a su Nicaragua, pero sobre todo con el soldado desconocido a la humanidad entera. He terminado. Muchas gracias. Disculpen si me extendí más de la cuenta, pero era cuando me animo, me animo. Ya pueden cerrar eso, yo no sé cómo cierro aquí, cómo decir. Muchas gracias. Josefina, un aplauso, pero ahora con ganas, por favor. Gracias. Vamos a instalar ahora un momentito, así que 2 minutos de receso, se ponen de pie, se estiran, lo que tengan. Entonces vamos a la siguiente presentación.